Damos la bienvenida a toda la gente que nos acompaña en esta nueva exploración profunda. Hoy tenemos una misión bastante interesante y debo decir que un poco desafiante. Sí, totalmente. Es un documento que no se anda con rodeos. Exacto, exacto. Vamos a desgranar un texto denso, un documento con una carga filosófica y espiritual muy profunda que aborda el tema de la separación y la expiación. Específicamente nos vamos a centrar en una sección que lleva por título La función del obrador de milagros. Y el objetivo al recorrer todos estos párrafos de hoy es desmitificar conceptos que pueden sonar súper complejos sobre la mente, el cuerpo, la curación y lo que este documento define como milagros. Que es una definición muy particular, por cierto. Muy particular. Y queremos presentar todo esto de forma clara para quienes ya tienen una base en estas discusiones, pero sin la pesadez de un seminario académico aburrido, digamos. Bien, vamos a desempacar esto. Y es un punto de partida fundamental, fíjate, porque el material que estamos revisando redefine radicalmente la realidad material. O sea, nos presenta un marco lógico donde las premisas habituales sobre la enfermedad y el tiempo se invierten por completo. Dan un giro de 180 grados. Así es. Lo que intentaremos hoy es observar la arquitectura de este pensamiento y ver cómo desafía la percepción tradicional del mundo tangible que todos damos por sentado. Para iniciar, el documento plantea una premisa que, de entrada, parece contraintuitiva. Habla del terror a la liberación. ¿Sí? Sugiere que existe un miedo generalizado a ser libres porque, paradójicamente, se confunde esa liberación con el aprisionamiento. Es una paradoja tremenda. Me resulta súper interesante cuestionar por qué soltar ciertas defensas, que en teoría nos hacen daño, generaría tanto rechazo inicial en nosotros. El argumento que se presenta es que nuestras estructuras de pensamiento actuales, por más dolorosas que sean, nos ofrecen una falsa sensación de seguridad. El texto postula que el ego percibe cualquier desmantelamiento de estas estructuras como una amenaza directa a la supervivencia. Exacto, a la supervivencia misma. Si abandonamos las reglas conocidas de cómo funciona el mundo, la mente experimenta un vértigo brutal. Y aquí entra la distinción crucial que hace el autor sobre el origen de ese miedo. Y ese es un detalle central en el que quiero hacer pausa. La lectura señala que, solemos creer que el daño se limita estrictamente a lo físico. Claro, a lo que podemos ver y tocar. Operamos bajo la ilusión de que si la integridad física se mantiene, todo está bajo control. Sin embargo, el texto argumenta algo fascinante. Dice que el miedo real, ese temor subyacente que nos genera tanta ansiedad, es la creencia secreta de que la mente tiene la capacidad de hacerse daño a sí misma. Lo cual nos lleva a la manera en que la fuente define los componentes de nuestra existencia precisamente para aliviar ese miedo. Establece que el espíritu ya es inherentemente perfecto. Ya está completo. Totalmente. No requiere ninguna corrección. El problema bajo este marco teórico no radica en nuestra esencia. Y al separar el espíritu de la ecuación del error, redefine por completo la función de la materia. Y la definición que ofrece sobre el aspecto físico, bueno, a mí me dejó pensando muchísimo. Despoja al cuerpo de toda autonomía, lo reduce estrictamente a ser un recurso de aprendizaje que está 100% al servicio de la mente. Un recurso pasivo, digamos. Exactamente pasivo. El cuerpo no puede crear ni puede cometer errores por sí solo. Para ilustrar esta dinámica para nuestra audiencia, de una manera más visual, podríamos pensar en la relación entre un proyector de cine y una pantalla. Me encanta esa analogía. La pantalla, que en este caso sería el cuerpo, no tiene la capacidad de generar la película ni de alterar la imagen. Simplemente refleja la luz que recibe del proyector. Esa analogía del proyector es muy precisa para el marco que estamos analizando hoy. Si la imagen proyectada está borrosa o muestra una escena caótica y terrible, no tiene absolutamente ningún sentido intentar reparar la pantalla. Sería como frotar la tela esperando que cambie la película. Tal cual. La corrección, lógicamente, solo puede ocurrir en el proyector, en la fuente de la imagen, que en este caso es la mente. El documento sostiene que inducir a la mente a renunciar a sus creaciones falsas es la única aplicación del poder creativo que tiene verdadero sentido. Intentar corregir el error a nivel del cuerpo es fútil porque la materia, como dijimos, carece de iniciativa propia. Y si seguimos esta lógica, donde la mente es el proyector y el cuerpo es la simple pantalla,
Inevitablemente surge una pregunta gigante sobre nuestras prácticas cotidianas. Claro, la gran duda. ¿Qué lugar ocupa entonces la medicina tradicional? Porque si todo defecto físico es una proyección de un error mental, las pastillas, las cirugías, los tratamientos, pues adquieren un estatus completamente diferente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el autor no titubea y califica los medicamentos físicos como una forma de hechizo o de magia. Lo fascinante aquí es que es un uso del término magia bastante particular. No se refiere a un acto de ilusionismo con conejos y sombreros, sino a un concepto psicológico muy profundo dentro de su sistema. Ajá. Define la magia como el uso insensato o mal creativo de la mente. Desde esta perspectiva, cuando recurrimos a medios físicos para curar el cuerpo, estamos cayendo en el pensamiento mágico, porque intentamos resolver un problema en el nivel equivocado. Seguimos frotando la pantalla del cine. Exacto. Asumimos erróneamente que la materia tiene poder sobre la materia, ignorando al proyector por completo con la vana esperanza de que la imagen mejore por sí sola. Sin embargo, lo que llama la atención de esta postura, y creo que es vital aclararlo, es que no deriva en un dogma desinteresado o irresponsable. Para nada. A pesar de clasificar la medicina como magia, el documento no exige que se abandonen los tratamientos físicos de forma imprudente. Al contrario, emite una advertencia muy clara. Dice que si existe temor al usar la mente para curar, no se debe intentar. Esa parte es clave. Advierte que el miedo hace que la mente sea extremadamente vulnerable a crear de manera falsa. Y ese es un nivel de pragmatismo que rara vez se encuentra en textos espirituales o filosóficos de esta naturaleza. Reconoce la fragilidad real del estado mental humano. Si alguien se encuentra aterrorizado por una enfermedad, intentar un proceso de sanación puramente mental desde ese estado de pánico es totalmente contraproducente. Te saboteas aquí mismo. Así es. La mente, al estar bajo la influencia del miedo, no comprendería la verdadera naturaleza de la curación y podría distorsionarla peor. El ego podría incluso apropiarse del proceso y usarlo para generar más culpa. Lo cual hace que la recomendación que sigue en el texto sea bastante sensata. Sugiere que, mientras exista ese miedo o esa sensación aguda de vulnerabilidad, resulta mucho menos arriesgado depender de manera temporal de, cito textualmente, artificios curativos físicos. Los medicamentos, las cirugías. Tomar un medicamento bajo este lente evita que la mente se enrede en un laberinto de arrogancia o de terror. El ego no puede atribuirse poderes sobrenaturales y decir, «Uy, me curé con mi mente superior», si la curación aparente vino de una simple píldora. Sirve como un amortiguador, totalmente. Este enfoque protege a la mente de sí misma temporalmente. Le enseña a la audiencia que no existe la necesidad de forzar procesos mentales avanzados si el terror subyacente es abrumador. No hay que hacerse los héroes espirituales si hay pánico. Es que es completamente válido utilizar los recursos físicos disponibles mientras se trabaja el verdadero problema en la retaguardia, que es el miedo instalado allá arriba en el proyector. Hasta que no se disipe esa vulnerabilidad, el intento de operar a un nivel puramente mental queda en pausa, y está bien. Y así llegamos entonces a la figura central de toda esta sección del texto. Si el trabajo no es curar cuerpos mágicamente, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la función real de lo que el texto denomina un obrador de milagros? El documento simplifica este rol de una manera bastante radical. Establece que la única responsabilidad de esta figura, la única, es aceptar lo que llama la expiación para sí mismo. Y aquí la palabra expiación puede asustar un poco por la carga religiosa. Sí, es vital entender este término no desde una connotación de culpa o de castigo, sino como un mecanismo conceptual puro. Aceptar esta premisa significa reconocer internamente que la mente es el único nivel donde ocurre la verdadera creación y que cualquier error originado allí puede ser deshecho. Es en esencia un trabajo de corrección interna. Al aceptar que los errores mentales no tienen un poder real o duradero sobre el espíritu, la mente pierde su potencial destructivo imaginario, y entonces recupera sus capacidades puramente constructivas. El milagro, entonces, no es un espectáculo externo donde separas las aguas, sino un cambio de percepción interno. Ese cambio interno altera inevitablemente la dinámica con el entorno. Al consolidar esta certeza, la persona se sitúa en una posición donde puede ayudar a disipar la confusión en otros.
Y no necesariamente mediante sermones o intervenciones verbales, sino al no validar el miedo del otro, Le quitas combustible al fuego del miedo ajeno. le quitas el combustible. Se libera a la mente de la carga de otorgarle un valor desproporcionado a la pantalla, es decir, al cuerpo y sus síntomas. Y hay un escollo psicológico muy común que la lectura aborda respecto a esta función del obrador de milagros, porque al intentar adoptar este estado mental, es facilísimo caer en la trampa de la autoevaluación constante. El documento advierte explícitamente que no se debe confiar en el propio estado de preparación. Uy, sí, la trampa de la preparación. Preocuparse por si se tiene el nivel adecuado de evolución o si estoy lo suficientemente iluminado resulta contraproducente. Porque esa preocupación es, en esencia, una manifestación más del ego. Es puro miedo disfrazado de falsa humildad. Cuestionar constantemente la propia capacidad introduce dudas en el sistema. Por ello, el autor insiste en que el individuo debe depositar su confianza en la preparación de una fuente superior. Confiar en algo más grande que el ego. El texto utiliza la voz de esa fuente rectora pidiendo que se mantenga la confianza en ella. Al intentar medir la propia rectitud, se introduce el miedo inevitablemente. Y el texto es muy categórico al afirmar que el miedo invierte la mentalidad recta. Lo cual nos devuelve a la visión del cuerpo como una posible obstrucción en todo este proceso. Si dotamos al cuerpo físico de iniciativa propia, volviendo a la analogía, si creemos que la pantalla de pronto decide qué película proyectar hoy, se genera una seria barrera para el aprendizaje. El argumento sostiene que la materia es demasiado densa para la iluminación. No puede procesar la luz por sí misma. Exacto. La luz solo puede ser recibido por la mente, la cual luego transmite ese estado de paz al recurso de aprendizaje que es el cuerpo. Si conectamos esto con el panorama general de lo que venimos discutiendo, notamos que se trata de un desmantelamiento exhaustivo de nuestras creencias empíricas. El aprendizaje correctivo, tal como se plantea en estas páginas, exige rechazar la fe en la visión física. Y esto genera una fricción cognitiva tremenda en nosotros. Nos revienta la cabeza. Se nos pide dejar de creer ciegamente en la evidencia palpable que presentan nuestros sentidos físicos. Y es una fricción que el autor ya anticipa, porque advierte que rechazar la evidencia física y mirar hacia los errores de la propia mente suele causar una gran incomodidad inicial. Utiliza una imagen poética pero fuerte. Habla de ver el altar profanado. Es una imagen muy dura. Observar sin filtros las creaciones falsas y el caos que hemos albergado mentalmente durante años no es un proceso pacífico en sus primeras etapas. Duele ver el propio desorden. Esa incomodidad es el choque natural entre nuestra ilusión de control y la realidad de nuestro desorden mental. Sin embargo, para mitigar este choque, el documento introduce el concepto del Espíritu Santo. Y nuevamente es súper útil despojar este término de su peso teológico tradicional y entenderlo dentro de este marco como un mecanismo correctivo puro de la mente. Un traductor o un puente, tal vez. Un puente, perfecto. Este mecanismo no se detiene a analizar o juzgar la profanación, no te castiga por el desorden. Su función es mirar inmediatamente más allá del error, saltando directamente hacia la solución o la expiación. Lo que implica que la angustia de confrontar nuestros errores perceptivos es estrictamente temporal. Esa incomodidad funciona como una alarma en un panel de control. Se enciende únicamente para indicar que se requiere una corrección, no como un castigo divino. Absolutamente. Desde esta conciencia correctiva, nada puede generar verdadero miedo, ya que todo se percibe como una simple oportunidad de realineación. Esto nos permite entender por qué existe tanta resistencia a la sanación mental en el mundo. El argumento sugiere que el miedo a curar la mente proviene de una profunda negativa a aceptar que, para empezar, estábamos operando desde el error. No queremos admitir que nos equivocamos. Preferimos 1000 veces mantener la ilusión de que el problema reside en la pantalla física antes que admitir que nuestro proyector está emitiendo una señal corrupta. Y si el origen del conflicto es inmaterial, buscar soluciones a través de los ojos físicos es un esfuerzo totalmente inútil. Ningún ajuste en el mundo tangible puede corregir una distorsión que se originó en la sala de proyección. Esa es la limitación inherente de la percepción empírica según este texto. Si intentamos diagnosticar y resolver el problema basándonos únicamente en lo que vemos y tocamos a diario, nuestras conclusiones siempre estarán fundamentalmente equivocadas porque parten de una premisa falsa desde el inicio. Ahora, adentrándonos ya en la parte final del material de hoy,
Encontramos una perspectiva, yo diría que cosmológica, sobre la naturaleza misma de este proceso curativo. El documento establece que la curación no es un atributo eterno. Esto es fascinante. Argumenta que es una habilidad que se hizo necesaria únicamente después de lo que llama la separación. O sea, la curación opera solo dentro de los confines del tiempo y el espacio. Estado de integridad absoluta y atemporal, la idea de curar carece de significado porque no existe ninguna ruptura que reparar. Por consiguiente, los milagros y las correcciones mentales son herramientas puramente temporales, diseñadas específicamente para navegar y eventualmente trascender este mundo condicionado por el tiempo. Y es justo aquí donde se introduce una redefinición transformadora del concepto de caridad. Una redefinición que se aleja completamente de la noción de asistencialismo, material, de dar monedas o regalar ropa vieja. La caridad se eleva a una categoría perceptiva superior. El autor la describe como la capacidad de percibir la perfección inherente en otra persona, incluso cuando esa persona es totalmente incapaz de percibirla en sí misma. Es un ejercicio de disonancia cognitiva intencional y sumamente positiva. Implica observar a alguien que, según nuestros sentidos físicos y emocionales, está actuando desde el error, la ira o el conflicto, y elegir deliberadamente ver su proyector limpio en lugar de juzgar su pantalla caótica. Elegir ver más allá del comportamiento. Es como si la mente del obrador de milagros viajara hacia adelante en el tiempo, percibiendo a la otra persona en un estado de resolución y paz, que empíricamente aún no ha alcanzado. Y al prestarle esta visión clara a alguien que se encuentra atrapado en su propia distorsión, ocurre un fenómeno muy particular. El texto argumenta que el milagro es la expresión práctica de esta caridad mental. Y aunque se establece que solo la revelación directa trasciende el tiempo por completo, el milagro tiene un efecto cuantificable y real sobre nuestra experiencia temporal. Y es que tiene la capacidad de acortar el tiempo. La mecánica de cómo se acorta el tiempo merece un análisis detallado, porque suena a ciencia ficción, pero tiene un sentido psicológico profundo. Al negarse a reaccionar ante el error del otro, al percibir su perfección subyacente, se interrumpe la cadena causal del conflicto. Rompes el ciclo. Rompes el ciclo. Si respondemos al ataque con defensa, garantizamos la prolongación del dolor a través del tiempo. Creamos un ida y vuelta infinito. Pero si respondemos con esta forma de caridad perceptiva, colapsamos esa línea temporal de sufrimiento. Se eliminan días, meses o incluso años de fricción innecesaria. Es una cancelación literal de la deuda emocional. Y la fuente subraya que este colapso del tiempo tiene un beneficio ineludiblemente mutuo. Al ofrecer este cambio de percepción, al otorgar un milagro mental, el sufrimiento se acorta tanto para quien lo recibe como para quien lo ofrece. No hay sacrificio. El texto afirma que este efecto opera de manera retroactiva y progresiva, limpiando las secuelas del pasado y previniendo las ramificaciones dolorosas en el futuro. Lo que demuestra que en este sistema el aislamiento es una completa ilusión. No es posible desenredar la mente propia sin afectar la red completa a nuestro alrededor. Al cambiar la manera en que procesamos la existencia del otro, desmantelamos la estructura de tiempo y espacio que sostenía el conflicto entre ambos. Es de una eficiencia psicológica y espiritual realmente notable. Totalmente de acuerdo. Al observar la totalidad de los argumentos que hemos desgranado en esta sesión, queda claro que este documento propone una reestructuración completa de dónde invertimos nuestra energía diaria. Postula que la mente es el único motor creativo real y que la fisicalidad es un simple reflejo sin voluntad propia. Observamos cómo la dependencia de soluciones materiales, aunque pragmática y útil cuando hay miedo, es en última instancia un desvío temporal del verdadero trabajo interno. Y finalmente vimos cómo la verdadera caridad no requiere recursos físicos, sino una disciplina mental capaz de percibir la resolución donde los ojos solo ven conflicto, logrando así acortar nuestra experiencia de sufrimiento en el tiempo. El peso de esta propuesta, a mi parecer, radica en su profundo contraste con la forma en la que solemos operar como sociedad. Invertimos una cantidad incalculable de recursos en modificar nuestro entorno, corregir nuestros cuerpos y, sobre todo, tratar de controlar el comportamiento de los demás. Un gasto de energía agotador. La invitación central de este material es detener esa dispersión de energía.
Sugiere que el único punto de apalancamiento real para generar un cambio profundo y permanente en nuestras vidas es la corrección de nuestra propia lente perceptiva. Nos deja con un marco teórico que, independientemente de las creencias personales de cada quien, ofrece una herramienta analítica sumamente potente. Para cerrar nuestra exploración de hoy, resulta interesante plantear una hipótesis basada en todos estos principios para quienes nos escuchan. Si aplicar esta caridad mental logra cortar el tiempo al percibir la perfección en alguien antes de que la manifieste empíricamente, ¿qué ocurriría si decidiéramos aplicar este experimento de percepción radical a nuestro conflicto actual más arraigado? Si lográramos observar a esa persona difícil, a esa con la que tenemos la mayor fricción hoy en día, no como la fuente de nuestro problema, sino como un ser que ya ha resuelto sus propias distorsiones, ¿cuánto tiempo cronológico de desgaste y argumentación lograríamos colapsar retroactiva y progresivamente? Es un interrogante que desafía frontalmente nuestro instinto básico de tener siempre la razón y nos obliga a evaluar si preferimos la victoria efímera en una discusión o la paz mental duradera. Sin duda, una premisa que invita a poner a prueba los límites de nuestra propia percepción. Ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor analizar estos conceptos hoy. Comparto totalmente esa apreciación. Ha sido fascinante. Extendemos la cálida invitación a nuestra audiencia a seguir cuestionando las premisas sobre las que construimos nuestra realidad diaria y a observar el verdadero impacto de nuestra propia mente. Nos encontraremos en la próxima exploración profunda.